Literatura en audio, Mahanaim. Reflexión vespertina. Amada Iglesia de Dios, pues a vosotros. Tomen en su lugar, hermanos. Vamos a revisar la reflexión del día de hoy, la cual creo que yo es muy puntual para estos días. Todos sabemos que se acerca la Santa Cena. Es un momento que une a toda la Iglesia y que une a personas que no conocemos alrededor de todo el mundo en una fecha muy importante, y sobre todo específicamente quienes creemos en la doctrina de la Iglesia de Dios, pues lo esperamos con mucha expectativa durante todo el año. Pero es importante que reflexionemos en esta parte. Quiero empezar este tema que se llama Yo valgo la sangre de Cristo. La introducción dice, habla acerca de una pequeña anécdota que yo recuerdo. Cuando yo era adolescente estuve yo esperando mucho una película para que saliera, un documental que se llamaba ¿Y tú cuánto cuestas? En este entrevistaban a gente de Estados Unidos y de México. Algunas personas procuraban que las entrevistas fueran muy radicales. Por ejemplo, preguntaban a personas que tenían mucho dinero. Se iban, por ejemplo, a lugares donde había muchos turistas en Nueva York o en México, se iban a Santa Fe, a lugares donde había empleados o estudiantes, ¿no?, de dinero. Y se iban también a barrios muy pobres, por ejemplo, se iban a Iztapalapa, Tláhuac, Canesa, y también se iban a, por ejemplo, el Bronx, que es un barrio que es de mucha gente como muy... sí, es un barrio allá en Nueva York. A todos ellos les preguntaban cosas. Los más ricos decían, pues yo valgo un yate, yo valgo una mansión, yo valgo $1,000, yo valgo tantas monedas de oro. Extrañamente ellos eran los que se ponían el precio, ¿no? Los más ricos. Los más pobres decían, no, pues yo no valgo eso, yo valgo más, yo valgo mucho, ¿cómo crees? Hasta se les ofendía incluso la pregunta, ¿no? ¿Y tú cuánto cuestas? Pero creo que, al menos yo de lo que alcancé a ver, es que ninguno de ellos estaba consciente que por todos ellos y por todos nosotros murió Cristo. Nadie dijo, yo no cuesto, yo valgo la sangre de Cristo. Y eso creo que tiene que verse por varias circunstancias. Comenzamos en una de las primeras ideas. Una de las actitudes más limitativas del ser humano es tender a despreciar a la ligera cosas que deben importarnos de nosotros mismos y lo que permitimos del exterior, de lo que el exterior pase a nosotros o que salga de nuestras acciones, ya sean palabras, ideas, sentimientos, creencias, información. Como lo dice Lucas 6:45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y como dice la Escritura, lo que decimos y que no podemos resistir a mostrarlo es porque lo tenemos dentro. Yo cuando era niño, mi mamá me decía cada que alguna torpeza se me salía, yo decía, bueno, es que se me salió. Me decía mi mamá, bueno, es que lo tenías adentro. Y es que justamente es eso, ¿no? Lo que nosotros a veces tenemos como indigno adentro de nosotros. Todavía no nos ha caído, digamos, en conciencia que valemos la sangre de Cristo. Que nosotros no podemos estar dándonos el lujo de decir cualquier cosa, de actuar de cualquier forma, de dar, por ejemplo, a nuestra imagen, de ponerla en duda, de desprestigiarnos a nosotros mismos en varios aspectos, y que a veces lo hacemos, ciertamente, porque a veces como hijos de Dios, a veces no somos ejemplo, a veces un pequeño descuido, y ya el mundo ya nos vio cómo actuamos, incluso la misma iglesia, y a veces es duro y es desagradable porque se convierte en una estigma, no podemos salir de ahí, no podemos a veces cargar con a lo mejor, el hermano que no llega temprano, ¿no? A lo mejor, ¿no? Puede ser una simpleza, pero cargamos un poco con eso, pero nosotros no nos damos cuenta que a veces decimos, bueno, es que pues yo sé, Dios sabe mi situación, Dios sabe, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros valemos la sangre de Cristo y nosotros no nos podemos dar el lujo a que otras personas hablen mal de nosotros. Porque, si ustedes, por ejemplo, tienen una especie de riqueza y que es bien habida, la van a defender, no van a permitir que alguien hable mal de ella. Si nosotros consideramos que somos nuestra propia riqueza, no vamos a permitir que alguien hable mal de nosotros, ni que alguien esté maltratando esa parte de nuestra imagen, y es por eso que nosotros tenemos que también darnos a respetar. A diferencia de los otros pensamientos, ¿no?, que hemos tenido de que el respeto no se gana y cosas así, bueno, ya sabemos que el respeto nosotros lo tenemos que dar sin que el prójimo lo tenga, pero nosotros tenemos también que hacer que el respeto que nosotros tenemos que merecer sea válido. ¿Por qué? Porque nosotros valemos la sangre de Cristo, una vez más, insistimos en esa parte.
Tendemos a pensar, como parte de la cultura de nuestro entorno, que si solo tenemos, bueno, más bien que solo si tenemos traje debemos comportarnos de tal o cual forma, asumiendo que es lo correcto, o que solo si vamos a realizar una actividad o un lugar de prestigio vamos a ir, tenemos que ir de una buena forma, porque si vamos en remiendos o alguna ropa un tanto humilde, pensamos que no valemos lo mismo para esas personas. Es decir, ese entorno, esa influencia nos abruma. A veces pensamos y decimos, es que yo valgo más porque, no necesariamente a veces por la vestimenta, sino por el tipo de gusto que uno tiene, ¿no? Es que yo tengo cierto tipo de gusto, uso cierto tipo de ropa. Tendemos a pensar un poco en ese sentido, pero recordemos una vez más en esto, ¿no? Que por ejemplo, si aún nos presentáramos en un lugar muy lujoso y a nosotros nos soliciten nuestra presencia, evidentemente no vamos a ir con la ropa más cara del mundo, pero también, bueno, vamos a tener que ir en orden, tenemos que tener un orden. Eso vamos a dejarlo un poquito aparte, porque sabemos, nosotros somos personas que, como dice Eclesiastés 3:1, bueno, para todo hay orden, ¿no? Pero en otro sentido es que también tenemos que saber, no porque en ese momento no podamos llevar una ropa todavía más lujosa o algunos zapatos o alguna prenda, no por eso valemos menos, ¿no? Y es que hay que verlo a veces. Yo he visto, ¿no?, que las plumitas estas que venden para las oficinas, para los de oficina, pues son carísimas a veces, ¿no? Miles, 10 miles, 20 miles de pesos, casi miles, alguna pluma porque tiene joyería o algo así. ¿Y qué dice la persona? Bueno, pues no puedo llegar a un negocio simplemente con mi Chevy, ¿no?, con mi Atos, ni con esta plumita Bic. Tengo que llegar con una pluma tal, aunque sea pirata, ¿no? Tenemos que dar la pinta, como quien dice. ¿Por qué? Porque asumimos que eso hace que nosotros valgamos más y que la otra persona con la que nos vayamos a presentar o el grupo de personas con quien nos vayamos a presentar asuman que valemos más. Pero eso solamente funciona en el mundo. Aquí no funciona así. ¿Qué dice también la Escritura? Que si llega un hermano con ropa humilde, con una apariencia pobre, no debemos de despreciarlo ni hacerle hazte para allá. Tenemos que hacerlo tanto como con quien llega con anillos o con quien llega con riqueza, y así como nos arrimaríamos con cualquier otro hermano, ¿no? Si vemos que le falta el himnario, si vemos que le falta la Biblia, nos acercamos, ¿no? Si vemos que ya es hora de comida y no tiene a lo mejor un alimento ahí de pronto porque no se preparó, vamos y nos acercamos, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque una vez más estamos haciendo un servicio a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, a alguien que vale la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que tener en esa parte cuidado. Sabemos que nuestro valor no radica en los objetos que nos rodean o el dinero que manejamos, sino en la sangre del mismísimo Hijo de Dios, quien la derramó para que en un nuevo pacto, Dios nos permita aspirar a dejar de ser gentiles y tener parte con Él. Volviendo al ejemplo de la riqueza superficial, cuando en el mundo una persona llega a tener cierto tipo de logros, ya sea que tenga parejas, coches, negocios, estudios, contactos, digamos, es alguien que puede cotizar sus servicios o algún tipo de trabajo en un precio alto. Su mismo nombre es su carta de presentación y no necesita gastar en varios lujos, porque a veces incluso muchos de los lujos que tiene son regalos de otras personas que quieren quedar bien con ellos, ¿no? Y a veces tendemos a pensar, bueno, esa persona vale probablemente mucho más que yo, ¿no? Que pues con mi poco servicio, con mi poca preparación, tengo que esforzarme por alguien que a lo mejor no puede pagar un mejor servicio, me consuma, ¿no? Entonces, y a veces nos despreciamos y decimos, porque pues me falta la carrera, me falta la cédula, me falta pues algo, un idioma, alguna prenda, algún objeto, nos tendemos a despreciar y decimos, no, bueno, es que no valgo lo mismo, y es que pues así no vale, y nos empezamos a despreciar nosotros mismos cuando deberíamos de tener otra perspectiva, tenemos que tener otra opinión de nosotros mismos. Esto es porque, por ejemplo, volviendo a este caso de la persona que tiene todo esto, ¿no? Buscando que esas personas incluso, no sé si ustedes sepan, hay gente que solo con su apellido, con su nombre, a veces presenta una tarjeta de crédito y a lo mejor si no tiene fondo esa tarjeta, pero ya tiene más crédito en otra porque el banco lo conoce, es una persona que paga, se hace como de cierta valía. Esa persona llegan a pensar algunos, bueno, pues puede valer más que yo.
como les comento, sí es abrumador, porque a veces el mundo sí nos ataca, ¿no? Yo en algún momento trabajé en medios y recuerdo que no me sentía muy a gusto, me sentía muy abrumado, porque yo, lo más lejos a lo que he ido, hermanos, así tal cual, ha sido a Guadalajara, por ejemplo. No me he subido a muchos lugares así como para ir a viajar, y recuerdo que cuando estuve en medios, varias personas de repente estaban platicando, no, que yo fui a Aspen, que yo fui a Nueva York, no, que apenas estuve en California, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué voy a tener en común con esas personas? Yo lo único de lo que me podía yo sentir bien, me abrumaba un poco porque decía, ¿cómo voy a moverme en este mundo? Pero al final de cuentas yo decía, bueno, yo valgo la sangre de Cristo. Entonces creo que eso nos hace más en ese sentido conscientes de que tenemos que cuidarnos más nuestras vestiduras, lo que les decía, nuestra imagen. Es interesante la siguiente idea por un lado. Tenemos que para Dios todos valemos lo mismo. Sin embargo, también entendemos que no todos son hijos de Dios, aunque todos seamos su creación. Esto como lo dice Mateo 7:21, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a entrar. Pues no es un simple título que se deseche y se ponga como una calcomanía. Entendemos que cuando alguien toma por hijo a alguien, lo valora y quiere más que a otras personas. Eso es así porque nuestra visión limitada como seres humanos nos hace asumir que que este sinónimo es más bien que esto es sinónimo de una preferencia. Y si bien Dios tiene a sus escogidos, como lo dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, es porque esto no es porque no ame a su creación y su humanidad, sino porque al final un líder de familia tiene que aprender y saber cuando otra persona que no es de su familia es más apto incluso para otras cosas. Entonces a veces Dios así nos toma y dice, esta persona, a quien yo estoy considerando mi hijo, es más apto incluso a lo mejor que a quienes en algún momento les fue dado o les fue concedida la profecía o la palabra. Y bueno, tenemos que entender que en este sentido, quienes sufren esa carencia de no poder a lo mejor ofrecer algo mejor a su casa, a veces no son elegidos por sus papás, no porque no los quieran, no porque no sean amados por ellos, sino porque a veces el mismo Padre nota en ello. Nosotros nos gustaría que Dios notara en nosotros facultades, ¿no? Que a lo mejor no han notado en otras personas. Eso sería bueno, pero eso no nos hace que nosotros valgamos más. Sí nos hace más cercanos y nos relaciona con Dios de una forma mucho más trascendental que cualquier sentimiento de plenitud humana, cualquiera. ¿Y no acaso tener tremenda tranquilidad es sumamente cara en el mundo para quienes compran seguros de vida, guardaespaldas, antivirus, candados? La oferta que Dios nos hace al invitarnos al ser parte de su iglesia no la puede ofrecer nadie, ni nadie la puede pagar con algo que valga en este mundo. Ya que nos hemos dado cuenta de que nuestro precio como hijos de Dios, de cuál es nuestro precio, es momento de reflexionar. Si no nos despreciamos a nosotros, pues bueno, tenemos que saber que tampoco despreciamos a nuestros seres amados. Ahora, tengo también otra idea en esta parte. En la semana platicaba con una compañera del trabajo y ciertamente hay algunos problemas ahí en el trabajo en donde pues algunas personas tienen miedo de perder su empleo. Y recuerdo que platicaba con esta compañera y ella me decía una cosa. Ella está muy confiada porque ella tiene buenos ingresos, sus padres, no necesita ella trabajar. Decía, pues yo trabajo por gusto, a mí no me interesa. Pues yo si quiero no trabajo, así que pues si se acaba aquí el trabajo, pues busco otro y ya. Y así no se angustiaba. Y yo decía, ay, bueno, uno que es padre de familia, bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero uno que sí es que quiere ser padre de familia o que tiene una familia, que tiene gastos de adulto, literalmente, no puede estar diciendo eso, ¿no? No puede decir, ay, pues ya pierdo el trabajo o me descanso un mes, ¿no? No, uno no puede estar diciendo eso. Pero después reflexioné y dije, bueno, a lo mejor mi papá en vida a lo mejor no me podía dar muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado, yo tengo un papá, ¿no? Que es Dios, tenemos un Padre. Entonces Él no nos desampara. Entonces si esa muchacha tiene esa tranquilidad de decir, mi papá me va a mantener, ¿por qué nosotros no tenemos la tranquilidad de decir, Dios proveerá? Aún en la tribulación, aún aunque nos haga pasar por tribulación, Dios proveerá. Si esa muchacha tiene tanta fe y tanta tranquilidad en su papá, y es caro, porque ¿cuántos papás no tienen que sacrificar muchas cosas para poder dar esa confianza a sus hijos? Les sale caro en lo económico, en su imagen, en muchas cosas, y aquí nos los está ofreciendo, pues, digamos ya en un precio muy, muy bajo, porque quien realmente pagó el precio más alto fue Jesús con su sangre.
Ya que nos hemos dado cuenta de este precio que nosotros tenemos como hijos de Dios, es momento de reflexionar que pues si nosotros no nos despreciamos a nosotros, porque ya sabemos lo que valemos, ¿despreciaríamos a nuestro hermano u otros humanos por enojos, arrebatos, cuestiones a veces serias? A veces incluso con razón perdemos la confianza en un hermano. Un hermano al que sabemos que si bien a lo mejor le ha ido mal, no ha podido, digamos, pasar de alguna racha, alguna circunstancia, le tendemos la mano, ¿no? Lo apoyamos en lugar de, digamos, de verlo mal, de decir, es que se equivocó por esto. En ese sentido tenemos que tener también nosotros sensibilidad y decir, bueno, ahorita el hermano a lo mejor cayó, yo tengo que tener cuidado yo de no caer, ¿no? Tengo que estar bien ante Dios, porque si yo caigo, no me va a gustar a mí que me vean mal, que me vean feo, sino a mí personalmente, ¿no? Si yo cometiera un error, a mí no me gustaría que la iglesia me viera feo. A mí me gustaría que el hermano me tomara de la mano y me dijera, venga hermano, vamos a hacer oración. Yo voy a orar por usted, ¿no? En lugar de que a lo mejor me vean feo o algo así, pues a mí me gustaría eso. Eso es algo que yo procuro hacer, porque también la misma Escritura dice hacer como quieren que hagamos, ¿no? Mateo 12:7 comenta esa circunstancia. Entonces, la reflexión, ya vamos casi a concluir también esta parte, pero la reflexión anterior, en donde hablábamos, donde siempre ha habido guerra, hay una de las cosas que también mencionábamos, y es que el siervo, ¿para quién cae cuando cae? Cae para su amo, no cae para nosotros. Así es que cuando nosotros vemos que un siervo de Dios, algún escogido, por alguna razón hay algún problema, nosotros no pensemos, ya cayó. No. Tengamos cuidado de nuestras palabras, tengamos sensibilidad con nuestros hermanos y digamos, él sabe lo que tiene con Dios, ¿no? En ese sentido. Nosotros no podemos estar diciendo, pues ya está condenado porque pues no sabemos lo que pase, ¿no? A lo mejor, y eso sí, tenemos que entender que a veces tenemos que tomar pues ciertas distancias de algunas personas, ¿no? Eso sí no toma con que incluso en la misma iglesia tenemos que tomar distancia de alguien que daña, que ha dañado no nada más a los hermanos, sino en general toda la obra y la iglesia, pues es importante a lo mejor tomar una distancia, pero aún con ello nosotros sabemos que esa persona tendrá su recompensa. Para nosotros es una persona con quien tenemos que considerarlo tal cual, es un siervo que para su amo cae o para su amo se levanta, no para nosotros. Nosotros tenemos un amo y nosotros nos tenemos que levantar cuando nos caemos, si es que es para eso, bueno, para nuestro amo únicamente. Vamos a tener la siguiente conclusión. Hay serias condenas, no solo para quienes usan o maldicen el nombre de Dios, sino para otro tipo de pecadores. Recuerden también, ¿no?, que para quien dañase a los niños, que dice, ¿no?, que mejor sea atado una cuerda a su cuello y que se eche a lo profundo de un río, ¿no? Así dice la Escritura más o menos. Es grave esta circunstancia, ¿no? Pero fuera de ello, en lo general, entendemos que todos tenemos oportunidad de participar en la eternidad como seres transformados para la gloria de Dios. ¿Y no acaso eso hace que valgamos mucho? Cuando alguien en vía pública fallece a causa de una herida y los seres amados se encuentran cerca, ven con dolor y tristeza, con desesperación, la sangre correr de sus seres amados, algunos de ellos queriendo evitar que ésta se derrame en el sucio asfalto. ¿No nos duele de la misma forma la sangre que Cristo derramó por nosotros? Tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tener esa imagen con nosotros y ese sentimiento. Se acerca la cena del Señor, uno de los momentos que unen a toda la iglesia y uno de los simbolismos más profundos es su sangre. Cuidemos nuestra salud, nuestros hábitos, nuestra higiene, nuestra imagen, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras emociones, nuestros defectos, nuestra espiritualidad, porque somos santos que valemos la sangre de Cristo. Recuerden, también hay un versículo en donde dice que nosotros hemos bebido de su espíritu y hemos sido parte de ello. Entonces, si ya nosotros tenemos dentro de nuestra conciencia el saber que somos hijos de Dios, que valemos la sangre de Cristo, pues hagamos que esto valga, no despreciándonos a nosotros mismos, no despreciando a nuestros hermanos y siempre queriendo la edificación, porque no valemos cualquier cosa, somos santos que valemos la sangre de Cristo. Este es el tema, hermanos, la reflexión. Pasa a vos.
Reflexión vespertina. Literatura en audio, Mahanaim.